La historia de la homosexualidad es tan antigua como la humanidad misma, y su percepción ha variado enormemente a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Aquí te presento un resumen de cómo se ha manifestado y entendido la homosexualidad en distintas épocas y sociedades. Grecia clásica. En la antigua Grecia, las relaciones entre personas del mismo sexo, especialmente entre hombres, eran comunes y socialmente aceptadas en ciertos contextos. La pederastia, relaciones entre un hombre adulto y un joven, era una práctica culturalmente reconocida, aunque no era exclusivamente sexual, sino también educativa y afectiva. Figuras como Safo, la poetisa de la isla de Lesbos, son un ejemplo de la visibilidad de las relaciones entre mujeres en la antigüedad. Roma antigua. En Roma, las relaciones homosexuales no estaban mal vistas siempre que se mantuvieran ciertas normas sociales, como la distinción entre roles activos y pasivos. Emperadores como Adriano, quien tuvo una relación con Antino, son ejemplos de la aceptación de estas relaciones en la élite romana. Edad Media. Europa medieval. Con el auge del cristianismo, la homosexualidad comenzó a ser condenada como pecado y asociada con la herejía. En muchos reinos europeos, las relaciones homosexuales se castigaban con penas severas, incluyendo la muerte. Sin embargo, en algunos contextos, como en monasterios o cortes reales, las relaciones entre personas del mismo sexo persistían de manera discreta. Mundo islámico. En el mundo islámico medieval, la poesía y la literatura a menudo celebraban el amor entre personas del mismo sexo, especialmente entre hombres, aunque la religión condenaba la homosexualidad. En la práctica existía cierta tolerancia en algunos contextos culturales. Renacimiento y Edad Moderna. Europa. Durante el Renacimiento, figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron acusados de tener relaciones homosexuales, aunque esto no se discutía abiertamente. En la Edad Moderna, las leyes contra la homosexualidad se endurecieron en muchos países europeos, como en Inglaterra, donde la sodomía se castigaba con la muerte. América precolombina. En algunas culturas indígenas, como los aztecas o los mayas, existían roles de género fluidos y se reconocía a personas, que hoy identificaríamos como LGBTQ+. Los dos espíritus en las tribus nativas norteamericanas son un ejemplo de cómo algunas culturas integraban a personas que no encajaban en las normas de género binarias. Siglo XIX. El nacimiento de la identidad homosexual. Europa y América. En el siglo XIX, la homosexualidad comenzó a ser estudiada desde una perspectiva médica y psicológica. Términos como homosexual y heterosexual fueron acuñados por científicos como Carlo Maria Benny y Richard von Evin. La homosexualidad fue patologizada, es decir, considerada una enfermedad mental, lo que llevó a la estigmatización y persecución de las personas LGBTQ. Siglo XX. Movimientos de liberación. Primera mitad del siglo XX. En la década de 1920, en ciudades como Berlín y París, existían clubes y espacios donde las personas LGBTQ podían socializar de manera relativamente abierta. Sin embargo, el ascenso del nazismo en Alemania llevó a la persecución y asesinato de miles de homosexuales en los campos de concentración. Década de 1960-1970, Stonewall y el activismo moderno. El 28 de junio de 1969, los disturbios de Stonewall en Nueva York marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos LGBTQ. Este evento dio lugar al movimiento moderno de liberación gay, con organizaciones como el Frente de Liberación Gay y activistas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera. Década de 1980-1990. La crisis del SIDA. La epidemia del SIDA afectó desproporcionadamente a la comunidad LGBTQ, lo que llevó a una mayor visibilidad y activismo. Grupos como ACTUP lucharon por los derechos de las personas con VIH y contra la discriminación. Siglo XXI. Avances y desafíos. Legalización del matrimonio igualitario. En 2001, Países Bajos se convirtió en el primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde entonces, más de 30 países han seguido su ejemplo, incluyendo España 2005, Argentina 2010 y Estados Unidos 2015. Representación en los medios. La visibilidad LGBTQ más en el cine, la televisión y las redes sociales ha aumentado significativamente. Sin embargo, persisten estereotipos y falta de diversidad en muchas representaciones. Desafíos actuales. En muchos países, especialmente en África, Asia y el Medio Oriente, la homosexualidad sigue siendo criminalizada y perseguida. La comunidad LGBTQ enfrenta desafíos como la discriminación, la violencia y la falta de derechos básicos en gran parte del mundo. Conclusión. La historia de la homosexualidad es una historia de resistencia, lucha y resiliencia. Aunque ha habido avances significativos en términos de derechos y aceptación, todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad plena en todo el mundo. Esta historia nos recuerda la importancia de seguir luchando por la diversidad y la inclusión.